Bueno, buenos días, estamos grabando. Bueno, en esta sesión corresponde al desarrollo de de la segunda herramienta, el segundo concepto de la capacitación sobre habilidades blandas. Pues bueno, en este caso vamos a desarrollar el término prosoche. Primero, al igual que la vez pasada, vamos a proceder con lo que son unas preguntas introductorias. Primeramente, ¿conocen el término prosoche? O bien realmente prosoche muchas veces es un término desconocido por su origen tan remoto. Entonces, conocen el término atención plena o mindfulness, que ahorita está muy en boga. Segunda pregunta, sobre su naturaleza. ¿Será una actividad, el prosoche, una capacidad o una cualidad inherente a la persona? ¿O serán adquiridas, como el caso de las virtudes? ¿Se recuerdan? ¿Se acuerdan de la capacitación anterior? Pues bueno. La tercera pregunta introductoria, sobre su aplicación. Sea cual sea su origen, naturaleza o procedencia, ¿cómo se podría aplicar este concepto en nuestra vida cotidiana? ¿Cuál será la aplicación de este prosoche, esta atención plena? Recuerden, al igual que la vez anterior, si es posible, por favor, respondan con sus conocimientos y experiencia cada una de las preguntas introductorias realizadas recientemente. ¿Cuáles? Sí, el término, la definición, su naturaleza, su origen y la manera en que se puede aplicar. Todo esto según su experiencia y conocimiento. Esto para que a la hora de desarrollar la capacitación, a la hora de participar en ella, puedan interiorizar con mayor grado todos los conocimientos que les vengo aquí a compartir. Primeramente, al igual que la vez pasada, vamos a empezar con lo que sería una cita, un par de citas en esta ocasión del filósofo y antiguo emperador Marco Aurelio, que recopilan de forma muy sintetizada la dirección que le vamos a dar a esta herramienta práctica. Bueno, dice así: examina bien todas las cosas y procura no equivocarte ni en su cualidad propia ni en su verdadero valor. Marco Aurelio, Meditaciones, en la página 94, por si gustan adquirir o buscar, si ya poseen el libro, la cita en esta cuestión, en este momento. Segunda, acostúmbrate a escuchar sin distracciones todo lo que otro dice y a penetrar todo lo posible en el espíritu del que habla. Aquí, examinar y atender, conectar, son palabras que están muy relacionadas con esta atención plena o prosoche según los estoicos. Pues bien, justamente como les acabo de mencionar, prosoche, según desde el punto de vista estoico, es el sentirse, es una manera de conectar con la vida, el sentirse vivos. Y para este concepto nos vamos a delimitar principalmente en el libro Meditaciones de Marco Aurelio. Posteriormente a ello, vamos a ir con la definición de atención plena, prosoche, desde una postura estoica. Pueden ver, esta imagen representa muy bien, de manera gráfica, lo que quiere decir prosoche. Pues pueden ver acá que esto es como una lupa que está haciendo énfasis a lo que le llama la atención. Pueden ver, todo esto se ve nublado, pero lo que está bajo esta lupa se ve nítido. Esta es una representación que, una representación muy gráfica del concepto. Vamos a ver por qué. Primeramente, eh, primeramente, lo que sería prosoche corresponde a una cualidad en sí, generalmente, innata del humano. La capacidad de dirigir la atención se trae, pero para que sea plena y efectiva, ha de entrenarse. Pongo el ejemplo de un niño, todo lo que le llama la atención, abre los ojos así, como grandes prismas y toda la luz que pasa por ellos quiere absorberla, toda, toda. Ustedes, por ejemplo, han visto, no sé si tienen algún familiar pequeño, niños, hijos, primos, las llaves, todo eso llamativo a ellos les encanta. Y se quedan así, y juegan, ríen, por estos que comento, que es una cualidad innata, pero en su proceso de desarrollo
ha de irse mejorando para que sea cada vez más fina, más fina, más asertiva. Contextualización y comprensión. Discúlpenme. Contextualización y comprensión. Es la capacidad endo, endo hacia adentro y exo hacia afuera para de percibir y comprender lo que sucede en nuestro contexto y la sensación de que esto nos produce internamente. Es decir, es cómo lo que está afuera afecta a lo que está adentro y cómo lo que está adentro interfiere en lo que está afuera. Combina tanto el sentir como la razón, entendiendo sentir como la vez pasada habíamos comentado, esas sensaciones, esos mensajes que nos comunica el cuerpo a través de manifestaciones, ya sean físicas o internas, esa hambre, ese dolor de cabeza, ese sueño, esa alegría, esa felicidad, todo ello. Entonces, esas respuestas, pues bueno, como les comento acá, es el equilibrio entre comprender lo que pasa, empatizar y aceptar la reacción interna que esto nos provoca. Es decir, la forma en que yo, como persona, comprendo lo que sucede aquí afuera y cómo lo interpreto y cómo empatizo con esa interpretación mía y la pongo ya sea en tela de juicio o la acepto total, parcialmente, dependiendo del contexto, justamente. Un ejemplo gráfico, como les comenté, los niños. Los niños son grandes maestros cuando se les sabe apreciar y aprender de ellos, cuando se les sabe aprender. Los niños nos demuestran con completa naturalidad la esencia de la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque los niños son expresivos, son curiosos, deseosos de aprender y son juguetones. Son cualidades que muchas veces nosotros olvidamos en la etapa de madurez, cuando más bien deberían de ser insignia nuestra, porque nos van a pedir, nos van a nos posibilitan vivir con mayor atención. A un niño no hace falta que se le explique lo que es gozar el momento, porque él vive la vida en todo momento, de forma continua. Es increíble ver cómo un niño realmente disfruta de lo que hace y de forma totalmente natural. Es justamente por lo que les digo que los niños son grandes maestros. Un niño para él todo es juego, para él todo es experiencia, para él todo es aprendizaje. Ese es el poder, la potencia de los niños en sí. Ellos todo esto lo logran gracias a esa atención profunda, el producto, consecuencia de esa atención profunda que le brindan a lo que hacen. Y no es con todo, porque realmente lo que a ellos les cautiva, lo que les motiva es eso que les permite absorber de forma casi que absoluta lo que se les presenta, siempre y cuando se despierte una emoción en ellos. Para un niño, la vida es un patio de juegos, donde se puede crear, jugar, aprender y divertirse, como les comenté a ellos, o como les comenté a ustedes, perdón. Por ejemplo, a uno le puede dar un niño una hoja y con esa hoja te puede hacer un barco de papel, te puede hacer un dibujo, puede confeccionar una tarea, sumar, restar, dividir, multiplicar, dependiendo del grado de madurez y conocimiento del niño. Le puede dedicar una carta a sus papás. Eh, el límite de la imaginación del niño. Los niños nos enseñan que la vida no se limita a la ley de la lógica, porque para ellos no tienen lógica en sí mismos. Y nosotros, los adultos, muchas veces nos arraigamos demasiado a la lógica y desperdiciamos la creatividad, nuestra capacidad de crear. Creatividad, la acción de crear o la capacidad nuestra de crear algo. Entonces, por ello, como les comento, los niños son grandes maestros. Por ejemplo, podemos ver acá, el niño confecciona una capa con una bolsa de basura. ¿Entienden el mensaje que nos manda eso a nosotros? Estos lentes muy probablemente no sean de él, sino de su propio padre, un primo.
Pero estos dos elementos ayudaron que él confeccionara su propio disfraz. ¿Entienden? Ven el poder que tenemos nosotros como humanos para poder crear. Ese poder nosotros lo traemos, pero muchas veces lo olvidamos. Por ejemplo, les traigo esta citación de Dostoyevsky que está presente en su libro Crimen y Castigo. No se puede pasar por encima de la naturaleza con la única ayuda de la lógica. Esta prevé tres posibilidades, pero hay 1 millón de ellas. Hay 1 millón de posibilidades. Limitarnos a solo tres es desperdiciar más del 98%, más casi que el 99% del potencial que poseemos nosotros como seres humanos. Muchas veces nos limitamos producto de los juicios, de las interpretaciones, pero recordemos, somos más que eso. Tenemos gran poder dentro nuestro y muchas veces las maneras para conectar con ese poder es a través de hacer lo que nos gusta de forma atenta, de forma continua. Recordemos ese modo de ser, esa forma, ese círculo que se construye a partir de hábitos y actos, acompañados de un propósito que va dirigido hacia la misma dirección. Porque si una flecha dispara hacia otro lado, el resto también va para allá y se pierde la sinergia. Pero recordemos, es un propósito, es un yo quiero interno. Entonces, podemos como concluir en esta parte que una forma, de nuevo, de experimentar ese potencial que tenemos desde niños es a través de la experiencia. ¿Cómo? La atención es aprender, ser responsables. La intención, perdón. La intención es aprender, ser responsables de nuestras vidas sin dejar de gozar en el proceso. Impregna con tu esencia todo aquello que hagas. ¿Cómo? Porque, o sea, muchas veces, incluso esto se ve en lo que son los emprendimientos, en los negocios, la llamada diferenciación. Por ejemplo, les comento, yo a mis primeros años de carrera me estresaba mucho con eso, porque no sabía a qué se refería la diferenciación. ¿Cómo yo logro diferenciar mi producto, mi negocio del resto del mercado, cuando muchas veces pareciese hacerse todo igual? ¿Cómo? Una forma es, primero, aceptando lo que nosotros somos, conectando con eso que nos gusta, que nos llama, que nos apasiona, siendo lo que somos. Es una forma. Entonces, justamente estas capacitaciones, por ello son ontológicas, por eso están dirigidas hacia la persona en sí, porque si la persona la interioriza, lo puede aplicar en su negocio. ¿Entienden el poder que tiene esto? Porque es justamente yo aquí no les doy el poder a ustedes, no, el poder lo tiene cada uno. Cada persona tiene el poder en sí mismo, porque el ser es la capacidad de poder. Pero en fin, entonces, volvamos a esto con la experiencia. Enfoca tu atención. ¿En qué? En lo que siento, en lo que el cuerpo me indica, lo que el cuerpo me comparte, lo que el cuerpo me comunica. Y cómo expreso lo que siento, la manera, no solo el qué, recordemos, sino es el cómo yo comparto, el cómo yo comunico. Y siempre hay margen de mejora. Nunca se va a hacer lo suficientemente bueno como para quedarse quietos. Somos buenos gracias a que estamos en movimiento y que estamos aprendiendo. Observa el comportamiento de las personas involucradas. Comple- com- com- Como conectar con lo que nos dicen. Como me dice una profesora, no solamente escuchar con los oídos, sino escuchar incluso con los ojos, hacer lo imperceptible perceptible, lo imaginario real. Y uy, súper místico. No, 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 no. Es simplemente intentar conectar con la otra persona, intentar hallar la humanidad de la otra persona. ¿A través de qué? De nuestra atención, de nuestras emociones, de nuestros comportamientos, intentando identificar el mensaje que desea transmitir, porque el mensaje no se transmite solamente con palabras, con lenguaje verbal, con lenguaje no verbal. Hay emociones que son el canal que conecta. Bueno, usa tu experiencia para hallar
con lo bello del momento, de la persona, del contexto. Perdón, nuestra curiosidad para hallar con lo bello del momento de la persona y el contexto. Es a través de la curiosidad que podemos explotar totalmente nuestras capacidades, no solo lógicas, sino creativas, ambas, por el mirar, ¿por qué esta persona dice esto? ¿Cómo hará que, cómo intenta comunicar esto esta persona? ¿Cómo esto? ¿Cómo aquello? ¿Qué tal si? Toda esta curiosidad nos puede ayudar a explotar el potencial que tenemos nosotros. Y de nuevo, no de forma impositiva, imperativa, sino voluntaria, decisiva, deliberada. Una nota muy importante es que esto trae sus riesgos. Cuando uno intenta conectar de esa manera, es muy probable que en algún momento no salga herido, porque no todas las personas saben llevar la atención a ese nivel. Y entonces, justamente como comento acá, para estar plenos es necesario abrirse la posibilidad de sentir, por lo que el peligro de salir heridos es inherente a la acción. El que no arriesga no gana, como dice el dicho. Entonces, a veces se gana, a veces se pierde. O como dicen ahora, a veces se gana, a veces se aprende. Y en general, realmente siempre se aprende, tanto como cuando se gana, como cuando se pierde. Sin embargo, el que no se exponga por miedo, igual es retribuido con un sufrimiento. ¿Cuál es el sufrimiento? Por no exponerse, la soledad, el aislamiento, el dolor de no haber vivido plenamente. Recordemos una vez más, aurea mediocritas, es un término medio, donde se busca el medio entre nosotros, bueno, que integra el término medio entre nuestro contexto y nosotros como personas. No, recordemos que no existe el término medio en sí mismo, sino lo relativo a la persona y a lo que está viviendo. Todo exceso mata. Es tan peligroso el exceso de razón como su absoluta carencia. El exceso de razón nos lleva a ser extremadamente lógicos, lo que nos lleva a enfocarnos solo en las tres posibilidades, recordemos, pero recordemos que hay un millón de ellas. Y no usar para nada, abstenerse por completo de la razón, nos lleva a ser muy ingenuos, lo que nos puede acabar llevando a pagar consecuencias muy costosas. Aplicaciones básicas. Conciencia corporal. Por ejemplo, la velocidad de respiración. Estos son ejemplos muy básicos, pero que nos pueden ayudar a manejar nuestra forma de comunicar. La velocidad de respiración. Nuestra posición de la lengua. Es increíble cómo la posición de la lengua moldea la estructura maxilar, nuestra estructura ósea. Aquí toda esta parte se moldea por cómo posicionamos la lengua. Esto lo aprendí gracias a mi dentista. La postura al estar sentados y o caminando. Si yo estoy así, toda esta parte se me va a salir sobrecargando. Igualmente, si camino así, va a emitir un mensaje, tanto internamente como externamente. Recordemos, sintámonos libres. Uno ve a un niño y él camina ligero, pero corre, si es necesario, corre rápido. Recordemos a los niños, ellos son grandes maestros nuestros, estudiémoslos, de verdad nos pueden enseñar demasiado. Observación profunda. En su libro, Del Carnegie nos comenta que hay pocos placeres tan grandes como el de encontrarse con un oyente absorto, un oyente profundo, alguien que atienda no solo lo que se le dice, sino el mensaje que se desea comunicar. Por ello, aquí les comparto esta aplicación, que sería ser justamente unos oyentes absortos, atender lo que el otro o nuestro yo, nosotros mismos, desea comunicar más allá de lo que dice con sus palabras. La curiosidad evolutiva. Entonces, ¿qué es esto? Aquello que les comuniqué hace poco. ¿Qué pasará? Esa duda, ese querer, ese deseo de conocer, ese deseo de compartir, de conectar, de comunicar.
Esa es casi realmente una necesidad imperativa del ser humano, el querer conectar con la vida, con las personas, con los amigos, con la familia. Y eso no se consigue enfocándonos en nosotros mismos o solo en la otra persona. Recordemos, es un término medio, es un intercambio, no buscando el beneficio, sino, bueno, sí, es un beneficio realmente, pero un beneficio mutuo, un beneficio recíproco, donde no se enfoca en el beneficio, sino en el acto, porque solo actuar, el solo ver que somos capaces de actuar, nos va a brindar placer en sí mismo, nos va a ayudar a sentirnos plenos y ambas partes vamos a salir ganando. Pero como les comento acá, puntualmente, en la diapositiva, ante cualquier conversación o diálogo con otra persona o nosotros mismos, preguntarse, ¿cuál será el mensaje que desea transmitir esta persona? Podrían aplicarlo justamente con estas capacitaciones. ¿Cuál es el mensaje que yo intento comunicarles a ustedes? Por ejemplo, en el cristianismo se dice, ¿verdad? Se tiene la cita de que Dios escribe en renglones torcidos. ¿Cómo es? Dios escribe recto en renglones torcidos. Eso es una cita alegórica, como muchas del cristianismo. Entonces, podemos intentar aplicar eso. No solo lo que se dice, sino cómo se dice y cuál es la intención de lo que se está diciendo. Eso nos puede ayudar a conectar más con las otras personas e inclusive con nosotros mismos. Estudio constante. Como decía un filósofo estoico también, te conviertes en eso a lo que prestas atención. Si no eliges tus pensamientos, otro lo hará por ti. ¿A qué le estamos prestando atención y cuánta atención le estamos prestando? Eso es un aspecto fundamental en la vida y es muy enriquecedor cuando nos damos cuenta o logramos identificar a qué propósito estamos dirigiendo nuestro foco atencional. Y si no hay ningún propósito en sí, vaya suerte, podemos enfocarlo a uno. Nos podrá llevar a diferentes puertos, pero al puerto que sea, vamos a disfrutar del viaje porque sabemos que estamos encaminados hacia algo. Siguiente, aquí lo que les presenté fue la noción de atención plena, el prosoche, desde un punto de vista estoico. Pero ahora vamos a complementar esta capacitación, el punto de vista estoico, con otro más, el de otro autor, en concreto el de Miyamoto Musashi, quien fue un estratega de combate nacido en el siglo XVI en Japón. Vamos a ver, igualmente, de forma introductoria, a ver esta cita de Miyamoto Musashi, que engloba muy bien el concepto general que vamos a ver a lo largo de este pequeño bonus o esta forma complementaria de la atención plena. Dice así, no dejes que tus manos o tu espada se vuelvan rígidas. Una mano rígida es una mano muerta. Una mano fluida es la mano de la vida. Miyamoto Musashi. Este es su libro, que de verdad se lo recomiendo encarecidamente. Que es, bueno, así se llama en japonés, Gorin no Sho, pero en español es llamado el libro de los cinco anillos. De verdad es un gran libro donde a ustedes como emprendedores y como personas en general les puede ayudar demasiado. De verdad es un gran libro, es una gran obra. Pues bueno, esta es una representación de quién fue Miyamoto Musashi. Y como les comenté, en este punto vamos a ver lo que es la atención plena desde el punto de vista de este estratega. Primeramente, vamos a ver lo que son los principios básicos de la estrategia de combate. Primero, ritmo y o cadencia. No es tanto la velocidad, sino la integración. Pongamos cuidado a estas palabras. Velocidad. Integración es sumamente importante. Del ritmo en la cadencia y o trayectoria, lo que determina el éxito o el fracaso. Velocidad, integración, cadencia y o trayectoria
y éxito o fracaso. 4 factores sumamente importantes. No es lo mismo, de nada sirve que yo vaya muy rápido si no sé para dónde voy. Esa es la idea general de este punto. La intención es esa, saber hacia dónde vamos y no correr mucho, pero tampoco ir demasiado lento, sino disfrutar del viaje a nuestro propio ritmo, a nuestra propia cadencia. Y de hecho, aquí necesario distinguir ritmo de cadencia, donde ritmo sería el ritmo sería nuestra percepción de lo que está pasando alrededor nuestro, cómo interpretamos ese entorno. Y cadencia sería el acto de seguir nuestro propio ritmo. Siguiente, actitud, bueno, agua, actitud de la mente. Al igual que el agua, la mente de la persona ha de procurar adaptarse a lo que sucede en su contexto, tomando su forma sin perder su esencia. A mí me encantan las analogías que se hacen con el agua, puesto que el agua puede adaptarse a lo que sea. El agua puede romper la roca, puede apagar el fuego, pero sigue siendo ella. Para contaminar el océano no basta con que se vacíe 20 containers completos de petróleo. El agua eso lo termina asimilando. Tiene sus consecuencias, sí, pero es capaz de lidiar con ello. Por su grandísima esencia, por su vasta forma, cuesta mucho contaminar el agua. Vean todo lo que hemos tenido que hacer nosotros como humanos para llegar a dañar el agua como la conocemos hoy día. Incluso antes se decía que el agua era inagotable, eh, pero vean cómo va la situación actual, ¿verdad? Eso también es un punto de reflexión, un poco atencional. Musashi propone ver de cerca lo que se encuentra lejos y ver de lejos lo que se encuentra cerca de nosotros. Es decir, tener una amplia perspectiva. Eso se le llamaba en términos de Musashi Kanken, donde lo que quiere decir es que nosotros intentemos de percibir lo que es imperceptible a la simple vista. O como les comenté la vez pasada, como decía mi profesora, ver con los ojos, escuchar con los oídos. No basta, no basta. Hay que ver con los oídos y escuchar con los ojos, aunque parezca así como que parezca sin sentido, incluso paradójico. ¿Qué es eso? La intención es que podamos percibir lo imperceptible y conectar. La intención es esa, conectar. Vacío éter. En el calor del momento generar un vacío en la mente, buscando ser llenado con el contexto, pudiendo así percatarse todo lo que nos acontece. Él en su obra nos comenta que al momento de estar en el fuego de la batalla, nosotros podemos procurar vaciar nuestra mente y no pensar ni demasiado en el enemigo ni demasiado en nosotros mismos, sino conectar completamente con el momento y poder así sentir perceptible, imperceptible, perceptible e imperceptible lo que está enfrente de nosotros. Eso es, por ejemplo, una discusión, en un conflicto, no solamente enfocarse en la otra persona o en nosotros mismos, no solo pensar en lo que me dice o en lo que yo siento, sino es eso, conectar tanto con el momento que somos capaces de conectar con nosotros mismos y con la otra persona. ¿A través de qué? De ese éter, de ese vacío interno nuestro. Aquí, por ejemplo, de manera recopilatoria, en esta cita, Musashi nos comenta que la mente nunca es estática, incluso en épocas de calma. La mente no debe estar ausente ni tampoco excesivamente presente. Tanto la mente que rebosa actividad como la que está en el letargo son un signo de debilidad. Recordemos el exceso y el defecto de la virtud, según Aristóteles. Es tan dañino tener mucho como tener muy poco. Eso es la mayor intención o una forma de interpretar esta cita de Miyamoto Musashi. Ejemplos básicos de la estrategia de combate. Al exponer frente al público, en lugar de imaginarme, uy, no, ¿qué le voy a decir a esta gente? O nublarse por completamente en los prejuicios que nosotros mismos nos generamos, es mejor dirigir nuestra atención al acto y al propósito, al fin más bello, al compartir.
ese mensaje. Yo no puedo controlar si la otra gente me comprende, no me comprende del todo, pero sí puede influir en esa decisión. Entonces, al exponer frente al público, yo puedo vaciar mi mente y dejar de un lado todos esos prejuicios, pero sustituirlos por el deseo, la voluntad interna de compartir algo que yo sé, porque lo siento, porque mi corazón, todo conecta con esa decisión interna y compartírsela a mi público, porque no es simplemente hacerlo por hacerlo, sino hacerlo por decisión, por voluntad, por amor. Al comunicar nuestro disgusto igualmente, no es centrarse en mi disgusto, en lo que yo siento, lo que yo siento, lo que yo siento y dejar de lado lo que la otra persona está sintiendo, sino tener ese balance entre aceptar lo que yo siento, compartirlo con eficiencia y a identificar la respuesta a la otra persona. Al realizar una tarea compleja, igualmente, en lugar de centrarse únicamente en la tarea y creer que es compleja, sino intentar identificar esa pequeña abertura, ese pequeño primer paso para poder completar esa tarea que vista de un punto macro parece casi imposible, pero si se empieza a identificar esos pequeños puntos de entrada, podemos completarla. ¿Y esto cómo se logra? No solo conectando con la tarea, no solo conectando con nosotros, sino con ambos. Al ejercitar el cuerpo sucede lo mismo. Ya sea que yo estoy sumamente cansado, yo digo, uy, estoy cansadísimo, no, esto no me va a salir bien. No. O, o creer que algo es muy complejo. No, no, no. Es intentar conectar con el momento, vaciando nuestra mente y dejando que nuestras sensaciones corporales en ese momento, el calor, el sentir la fuerza de nosotros mismos, ya sea con pesas, ya sea corriendo, con nuestro contexto, eso nos permite, es por ejemplo lo que se le llama estar en estado de flow, que es vaciar nuestra mente, todos los prejuicios y disfrutar en su máximo esplendor el momento. Como conclusiones finales, donde se integran tanto la postura estoica como la del estratega del combate, tenemos que, es esencial, disfrutar de analizar el contexto. El contexto no lo es todo, pero abarca una gran parte en lo referente de la toma de decisiones y o ejecución de acciones. Es decir, en el contexto hallamos tanto premisas como consecuencias. La atención o percepción, precaución ante aquello a lo que se dedica el foco atencional. Esa puede ser la causa de nuestra victoria o el motivo de nuestra derrota. Recordemos, tenemos el poder de identificar, de dirigir nuestra atención hacia algo. Si la, recordemos de nuevo el flujo continuo de hábitos. Uno alimenta al otro. Con que uno se desvíe, los otros también se pierden. Ritmo versus velocidad. El ritmo en general posee mayor importancia que la velocidad. ¿Por qué? Porque gracias al ritmo continuo yo puedo dirigirme hacia mi fin. Pero si yo soy muy veloz y voy demasiado rápido, el golpe puede ser más doloroso si no atiendo a lo que está a mi alrededor. Si no veo las piedras en el camino, puede que no solo acaben majadas por mis zapatos, sino que pueden acabar incrustadas en mis rodillas. Constancia y disciplina. Puede que tengamos grandes capacidades, pero si no aprendemos a sacarles partido, poco útiles llegarán a ser realmente. Recordemos, como la virtud es necesaria practicarla en una vida entera, de forma continua, disfrutar de esa práctica y poder interiorizar todos esos conocimientos, todas esas experiencias, forjar, como decía Miyamoto Musashi, la sabiduría en sí misma a través de ese modo de ser, como diría Aristóteles. Y pues bueno, esta sería la segunda sesión. Muchísimas gracias y nos veremos en una próxima.